Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap que es seguida por millones de jóvenes en todo el mundo. Ya conocéis a la élite de nuestro país y ha llegado el momento de descubrir a mis compañeros latinoamericanos. Dos continentes, un mismo idioma y una pasión, el freestyle. Bienvenidos a la edición más internacional de Réplica. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y bájalos. Es el turno de Réplica. En 2019 sucedió algo histórico. Por primera vez, tras el parón competitivo, los Estados Unidos celebraron su final de la Batalla de los Gallos. Fue en Miami, en la que además yo formé parte del jurado. Voy al encuentro del triunfador de ese momento, un puertorriqueño que se lo ha currado muchísimo para llegar a la élite del freestyle. El fuego del Caribe viene a derretir la réplica. Prepárense, chavales, por una entrevista épica. Para la gente y las lenguas maléficas, llegamos a España, esto es justicia poética. ¿Cómo estás, papi? ¿Qué dice mi hermano? ¿Bien o qué? Tranquilo. ¿Tú qué? Todo tranqui aquí, gusta congelándome, España? pero hasta ahora sí. ¿Cómo te han tratado? El climita es lo único que me ha tratado mal, pero la gente está bien. Estamos integrados, ¿no te lo han dicho? Casi nada. ¿Eh? Oye, formas parte de un momento súper histórico, que eres el ganador de la primera final en Estados Unidos. Yo tuve el gusto de estar allí con vosotros. ¿Cómo crees que afecta esto directamente a tu carrera y cómo crees que afecta al freestyle en general que de repente se abra terreno en un lugar como Estados Unidos? Pues mira, personalmente, en mi carrera influye al nivel de que pues, todo el mundo conoce, ¿verdad? La puerta tan grande que es Red Bull, los espacios que te abren, las experiencias nuevas, las oportunidades. Y siento que Red Bull era el paso, ¿verdad? El próximo paso que necesitaba en mi carrera, ¿verdad? Para ampliar un poco más los horizontes, para ampliar un poco más lo que puedo hacer dentro del freestyle y con mi carrera per se. Y en cuestión del mercado y cómo afecta el freestyle, pues yo creo que Estados Unidos era el terreno por conquistar del freestyle, que era eminente, que tarde o temprano, ¿verdad? Cuando ya el freestyle estaba corando todo Latinoamérica, pues ya llega un punto que la gente se detiene y dice, ok, ¿qué falta ahora para que esto dé el próximo paso? Y creo que Estados Unidos, ¿verdad? Estaba en la mente de todo el mundo hace mucho tiempo y creo que es un terreno muy necesario y también hay mucha gente allá, mucho latino que también estaba esperando esto con ansia. Tú vienes de Puerto Rico, un lugar que sí que es verdad que en el freestyle en su momento sí que tuvo buenos referentes, pero no sé qué pasó ahí, eso ahora también me lo explicas, por favor, que de repente se diluyó como la escena de freestyle en Puerto Rico o no se le dio importancia desde marcas grandes, no lo sé. Desde fuera ya te digo que no nos llegan influyentes hasta que apareciste tú. Pero sin embargo Puerto Rico tiene esta cara B que ha sido la cuna prácticamente de la música urbana en español, en verdad, internacionalmente. O sea, yo creo que a todos los que nos guste el rap o la música urbana nos hemos criado escuchando a Peña de Puerto Rico desde que somos pequeños. Entonces, son dos caras, ¿no? Que supongo que una te afecta para bien y otra te afecta para mal. Cuéntame. Es que, si en otros países es un poco difícil que surja el freestyle o surjan las escenas de hip hop porque lo abacora la música urbana como el reggaetón, como el trap. Si en otros países es difícil, imagínate en Puerto Rico que tú levantas una piedra y salen cinco reggaetoneros o cinco traperos. Claro. Hay mucho talento, pero pues como la puerta, ¿verdad?, de los talentos allá siempre ha sido lo que es el trap, lo que es el reggaetón, pues llega un momento que eso cubre todo y pues para que haya una buena salida de los talentos, pues casi siempre le requieren que hagan o trap o reggaetón y por un tiempo, ¿verdad?, se cambió el enfoque. Ya no mucha gente estaba pendiente a lo que es la escena y pues ahí como que no se desarrolló bien como pudiese y pues las personas que están allá haciendo eventos todavía no han visto per se el auge que tiene el freestyle en Latinoamérica y pues como no lo han visto a lo mejor de frente todavía no apuestan a invertir, no apuestan a que salga más, pero talento definitivamente hay. Y hablando de esta movida de Puerto Rico, de la escena, de cómo afecta eso a un freestyler,
¿Cómo de repente estás allí, tío? Primero, te da por hacer freestyle y sobre todo acabas metiéndote en un nivel élite y no solo por esta movida de Red Bull. Ya llevamos un par de años viéndote... Sí. Bueno, para el que no lo sepa, Jarsi me ganó a mí en Chile. O sea, forma parte de la increíble lista de personas que me han ganado. O sea, increíble. No, y es que es más complicado en tu caso porque, coño, yo sí me he criado en una escena en la que ya había freestyle, ¿sabes? O sea, yo sí he podido rapear con chavales, entrenar con chavales, pero si tú no tienes una escena con la que entrenar, ¿cómo lo has hecho? Porque tú te has hecho a ti casi literalmente, ¿en verdad? Pues realmente, para el que no sepa, a lo largo de mi carrera yo he mochileado bastante tiempo me ha tocado ir a otro país, buscármelas como pueda, meterme a sus escenas, meterme a sus eventos. Muchas veces a muchos de los eventos que yo fui al principio, yo mismo me costeé todo, yo me costeé mi pasaje, yo me costeaba mi estadía. Hubieron momentos que tuve que estar en países y hasta me faltaban los recursos. O sea, una anécdota que yo cuento es que en uno de los países, ¿verdad? No voy a mencionar cuál, pero me fue tan mal que una vez que yo estuve 3 días durmiendo en un parque, en un banquito, ¿me entiendes? Wow. Son cosas así, son sacrificios que la gente a lo mejor no ve, pero pues como las oportunidades no me llegaban a Puerto Rico, pues yo decidí salir yo a buscarlas, perseguir el sueño, meterme yo, ¿verdad? Como pudiese, hasta que pues las oportunidades llegaron y cuando llegaron las agarré y le saqué el máximo provecho y ahí pues me establecí yo mismo por mi cuenta. Oye, ¿qué tiene Jarsi que no tienen los demás y qué crees que tiene la escena de Puerto Rico y la escena relativamente nueva de Estados Unidos que no tiene la demás? Pues mira, yo personalmente creo que cuando, ¿verdad?, improviso, trato de no encajonar mi estilo, ¿cómo te digo? Trato de que línea por línea sea completamente improvisada, o sea, cuestión de que cada línea marque algún estilo diferente. Creo que la fluidez caribeña es algo que se distingue siempre, ¿verdad?, dentro del circuito. Y en Estados Unidos en general, creo que tiene una fuerza y una crudeza. Las personas que se crían en Estados Unidos, los latinos que se crían en Estados Unidos, muchos de ellos a veces son inmigrantes que están allá o personas, ¿verdad?, que salen a buscar su futuro, y casi siempre esas personas que los latinos que van a Estados Unidos entran a Estados Unidos con una actitud de lucha. Oye, ¿y cuáles son tus exponentes tanto musicales como en freestyle? Bueno, mi máximo referente musical es Daddy Yankee, pero yo creo que ese tipo tiene que estar en la lista. Alguien tenía que decir eso en el mundo del freestyle, Sí, por favor. ¿Qué os pasa, rapero? No, que les da miedo perrear, tío. No, y tal vez hay muchos que no lo dicen, pero igual él está ahí, ¿verdad? A lo mejor tienen miedo de decirlo, pero pues ese es un referente, ¿verdad?, que no se puede sacar de la lista. Oye, ahora te quiero llevar a hablar con un coleguita de aquí. A mí nunca me gusta decir quién es, así que yo te voy a dar una pista, a ver si lo adivinas, ¿vale? Mide 25 metros y lleva 4 años dándonos palizas a todos los de España. Johnny Beltrán. Esa es. Vamos a ver por Johnny Beltrán. Jarsi se ha ganado el reconocimiento de la comunidad a pulso, gracias a su esfuerzo y a no dejarse vencer nunca por el miedo. Con su constancia seguro que tiene mucho más títulos por ganar. Y ahora vamos al encuentro de alguien que ya lo ha ganado casi todo. El enemigo que nunca querrías tener enfrente. Me presento, yo soy Chuti, directo desde Madrid, desde el barrio de Vallecas hasta la escena del free, con ingenio, flow, skills y también con técnicas. Me siento Black Panther, un superhéroe en réplica. ¿Qué pasa? Hermano, está guapo. Pero que bien, aquí, ¿sabes? ¿Qué pasa, macho? Oye, ¿por qué me has traído de dinosaurio, bro? Pues es algo que me faltaba ya por llevarte y bueno, es una sorpresa para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Es porque tengo la misma edad que ellos, ¿no? ¿Eh? ¿Tú piensas eso también? ¿Que te ríes? Yo creo que sí, sí. Sí, ¿verdad? Somos jovencitos para él. Bueno, pues mira, os cuento. Este de la izquierda, bro, es el Forcesaurus Rex. Si te fijas por el relleno de la costilla. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cabrón? Cabrón, brr, mira. Muy bien. Hombre, tranquilo, aquí esperando vuestra visita y más descansado que él seguro, ¿no? Sí, tío. Puerto Rico para acá. Viaje bastante largo, pero vale la pena, vale la pena.
Pero está contento de estar en España, tío. Dice que lo estamos tratando bien. Hombre. Ya sí te quería preguntar una movida. Él viene de Puerto Rico. Yo justo he estado hablando antes con él acerca de cómo afecta la logística del freestyle en tu país, si está más desarrollado o menos desarrollado, al final en tu nivel, directamente. Entonces, a mí lo que me llama la atención de él, que sin tener ningún referente con el que rapea mano a mano, digamos, del nivel élite, haya llegado al nivel élite, en verdad. ¿Tú crees que nosotros podríamos haber conseguido esa movida? Pues creo que es muy, muy difícil, porque incluso en España, que hay un circuito de freestyle muy sólido y con mucho recorrido, si te vas, por ejemplo, a las islas, por ejemplo, la gente de Canarias se nota que no tiene las mismas oportunidades, que le cuesta mucho venir a la península y tal, y ya tienen un circuito establecido. Entonces, en Puerto Rico, imagínate. Claro. Lo que pasa es que sí es verdad que las oportunidades que ha tenido él las ha aprovechado muy, muy bien y al final se ha consolidado. O sea, que al final es eso, ¿no? Es como, ok, tengo una bala, la bala tiene que dar Sí, sí, sí. mil por mil. Es diferente, o sea, a lo mejor ustedes, por ejemplo, gente que el freestyle está más desarrollado, no sienten tanta presión evento tras evento, porque quizás la semana entrante pues tienen otro evento y tienen otra oportunidad. Llega un momento que en mi carrera, ¿verdad? Lo que he pasado, cuando llega un evento, es una presión de que cada evento hay que pisar el acelerador, porque depende, ¿verdad?, que te sigan saliendo eventos, que siga en la movida. So, a veces es una presión que no quisiera tener encima, pero es lo que toca. Entonces, ¿no crees que en verdad te puede ayudar el mercado de Estados Unidos y el mercado de Puerto Rico, que tú eres el primero que ha abierto esa llave, por lo tanto tú eres el que te va a encontrar los tesoros? Sí, claro, definitivamente. Más el mercado de Estados Unidos, creo que ese va a ser un mercado que debo sacarle el jugo, que debo aprovechar al tope, porque la comunidad de Estados Unidos ha estado esperando un sinnúmero de años, ¿verdad?, que la movida llegue allá. Entonces, ser como que la cara del crossover, creo que va a tener sus ventajas y sus beneficios. ¿Y cómo ves tú a Jarsi? Analízamelo como freestyler. Tío, Jarsi es como el jefe final de los que no quieren que te toque normalmente. Sí, bro. Porque es una persona que no es polémica, no tiene líneas de morbo, Sí, no tiene como defectos físicos, no tiene nada, Sí, da mucho no rapea rabia, mal. O sea, es como en plan, sí es verdad que a lo mejor no tiene tantos títulos o tal, no sé qué, pero siempre hace muy buenos papeles, pero es porque te responde muy bien, muy contundente, no tiene nada... Que le puedas decir, No le ¿verdad? puedes pegar con la verdad, por así decirlo, Claro, porque claro, no claro. tienes un argumento de decirle la has cagado aquí porque no tiene nada. Claro. Y es de los típicos que dicen, mira, prefiero que me toque a alguien super élite, como que se pueda tener más valorado por encima suya, pero que le pueda decir 20.000 cosas, Claro. a que me toque él, ¿sabes? Y te puede pasar con gente al igual, ¿qué te puedo decir? Un Necros, un Nitro, gente así que es como gente muy buena y que no tiene realmente como nada en su pasado que poder reprocharle. Entonces es como muy difícil de enfocar. Claro. Y encima es guapo, míralo. Yo que me agarro esas cosas, bro, y la oreja, lo ves. ¿Sabes, bro? Que aparece, hermano. Yeah. Así, mirándote, sabes que hasta bebiendo la copa, tiene más flow que nosotros rapeando, bro, pero como que le digo a este chaval. ¿Qué te digo? Igual, no tiene defectos. Guapo, nariz pequeña, sólida. Igual, es como lo dos sé. gotas de agua. Aunque lleva sobremojado, dilo. Es como te comenté ahorita, es la agilidad mental, o sea, tienes que estar produciendo ideas una tras otra, porque sabes que no se va a quedar sin balas en ningún momento, o sea, hay de verdad digno de respeto y admiración, y está muy cabrón, muy cabrón. Pues hablando de disfrutar, creo que ha llegado el momento de que hagamos algo que disfrutemos. Yo, sobre todo, que no voy a rapear, os voy a poner un reto. De estos que solo me divierto yo y vosotros pues rapeáis. Pero bueno, os gusta rapear, os dedicáis a rapear, lo habéis elegido, no nadie obligado, ¿no? Sí, ¿no? O sea, nadie... A mí mi madre me dijo que como yo estudiaba abogado, bro, y me pillaba con los libros y me los tiraba, apunta a rapear, la vergüenza de la familia. ¿Sabes? Ya decía Una yo. movida. Sí, sí. Entonces, os voy a poner un reto que es el siguiente, ¿vale? Aprovechando que estamos en esta movida jurásica, cetácica... No, cetácica es de las ballenas, ¿no? Bueno, las ballenas, no sé, da igual. Jurásica y cosas que rimen con ática. Imaginaros lo siguiente, ¿vale? Os fuisteis de fiesta, bro. Todo iba bien. Y cuando abristeis los ojos, hermano, a saber lo que tomasteis, también os digo, ¿eh? Pero cuando abristeis los ojos, bro, estabais abrazados uno al otro debajo de un árbol en el Jurásico, bro. Así. Con un diplodocus al lado comiendo hierba, mirando así. ¿Vale? Ya, y lo hacéis a 4x4 y me contáis la historia que queráis. ¿Quién va a empezar?
Me da igual, estoy todavía Arranca el- procesando. Sí, sí, sí. Pero arranca el local, ¿eh? ¿Tenemos que Arranca despertarnos local. abrazados debajo de un árbol? Sí, sí, No, sí, nos, sí, sí. no nos conformamos con despertarnos en el juicio. Claro, claro. Comprendo. Ok, ¿estás listo? Va a empezar tú. Sí, sí. Ok, Ah, voto por perfecto. cuatro. ¿Estás listo? Ok, pues lo tenemos en 3, 2, 1 y... Sí, sí, sí. Yo no sé qué es lo que ha pasado, pero como que intranquilo yo me he despertado. Había dinosaurios y estaba muy asustado, pero me asusté más cuando vi que me tenía abrazado. Fue tranquilo el tramo. Chuti me llamó, un par de cervezas y nos vamos. Una vuelta tranqui por el barrio. Y amanecimos al lado de un nido de un tiranosaurio. No. Un tiranosaurio, pero ¿qué ha pasado? Pues fuimos por ahí, algo que se nos ha olvidado. Le dije, muy bien la fiesta que han montado, pero que venía un dinosaurio rey, no me has hablado. No, eso no lo has dicho, eso no compone. No te lo dije porque tengo mis razones. Él me abrazó en esos patrones porque creyó que uno de esos eres Cone. Era Cone. Lo estaba viendo. ¿Sí? Chemi, ole, ¿qué estás diciendo? Y un pterodáctilo volando que venía corriendo. Y detrás Domini le estaba viendo. Detrás Domini le estaba viendo. Sí. Y nosotros nos estábamos escondiendo. ¿Qué pasó? Pero tranquilo, no se deja. Chuti me está abrazando para que yo lo proteja. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué le voy a hacer? Me tomé un Jurelá porque tenía mucho estrés y es que para ver esta situación prefiero dormirme otra vez. Ok, listo. Bueno, chavales, muchas gracias a los dos, hermanos. Papi. Muchas gracias por Gracias estar a aquí, ti, gracias tío. a ti, gracias a ustedes. Nada, siempre que puedan, cuenten conmigo, lo que necesiten. Y si algún momento van a Puerto Rico, está de más decirle cómo la van a Pero pasar. tenemos Así que ir a Puerto Rico, llevamos como ya, tienen que llevamos ir. ya un par Aunque de no vayan a años diciendo que competir, tenemos que vayan ir, de vacaciones, Sí, vayan de vacaciones. Gocalde, Sí, bro. lleva ya Nos hemos años criado pidiendo con eso, ¿eh? Ok, oye, antes de ir a Puerto Rico, que vamos ahí, bro, que yo te doy mi palabra, Ya. quiero enseñaros unos huesos muy graciosos que hay de tiranosaurio rex allí a la derecha con los que yo juego al xilófono. Vamos. ¿Vale? Sí, os Dale. voy a enseñar la movida. Sí, sí, vamos. Mira, bro. Hay que ver la borrachera que pillasteis para despertar. Hermano. Lo más con tus amigos. Espero que a Yarsi le queden muchos más títulos por conseguir en el mundo del freestyle y como buen puertorriqueño lo haga con el flow más cabrón de la escena.